Shalom Alejem, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Los saludo en el glorioso nombre de Yahshua Hamashiach, nuestro gran Elohim, hacedor de maravillas. Bien, mis hermanos y amigos, la palabra Bará que usted está escrita allí es, no es crear de la nada, no es hacer cosas de la nada. Para eso tenemos que darnos cuenta de que el Eterno es energía, es potencia, y esa energía está compuesta por partículas subatómicas. Dentro de estas, las más conocidas son los electrones, protones y neutrones, que forman los átomos. Sin embargo, los quarks y leptones se consideran partículas elementales, es decir, las más pequeñas y fundamentales que conocemos y que no están compuestas por otras. Los átomos son unidades básicas en la materia y cada átomo está compuesto por un núcleo, protones y neutrones y electrones que lo rodean. Partículas subatómicas son partículas más pequeñas que el átomo, como electrones, protones y neutrones. Las partículas elementales se consideran indivisibles y fundamentales, como los quarks y leptones. Quarks son partículas elementales que interactúan fuertemente y forman hadrones como protones y neutrones. Leptones son partículas elementales que incluyen electrones, neutrinos y no interactúan fuertemente. Bosones son partículas portadoras de fuerza que median las interacciones entre las partículas de materia, quarks y electrones. Esto es física pura. Y eso el Eterno, física pura. Él agarraba todas estas cosas para formar. Y así fue que formó el cuerpo del ser humano, lo trajo y le hizo todo lo que tenía para hacer. Igual su cuerpo fue hecho de la misma contextura, pero él lo primero que construyó fue su cuerpo. ¿Por qué su cuerpo lo construyó primero? Porque él necesitaba meter dentro de sí toda la sabiduría, dentro de ese cuerpo meter toda la sabiduría, meter su espíritu en ese cuerpo para que ese espíritu comenzara a dar órdenes a todo lo que iba a crear. Pero vamos a expresar y aclarar las palabras que confunde la gente de Bará con Tashe, con Nase, con Yehi, para entender esto, porque la gente está confundiendo o se confunden las palabras Yehi, Nase, Tasher con Bará, y todas son totalmente diferentes. Así que vamos a comenzar con la primera palabra de las cuatro, es Yehi, la cual miraremos qué significado tiene. La primera palabra que encontramos es Yehi, y esta palabra se encuentra escrita en Génesis capítulo 1, verso 3, Génesis capítulo 1, verso 6 y Génesis capítulo 1, verso 14. Yehi significa en el español sea, haya o hágase. Así que Yehi no es como nosotros tenemos pensado, hágase, o sea, una cosa de la nada. O sea, como que si no existiera, y pues es totalmente errado. Dice, sea la luz. Esto está indicando de que ella existía, de que ella era, pero no se había manifestado, no se había hecho real, no se había hecho existente, pero ya ella existía. Recuerde que el Eterno es energía, es fuerza. Él es todo lo que existe, protones, neutrones, y todo eso, Él lo hace en sus términos,
los une en sus cantidades exactas para que lo que aparezca de los protones, neutrones, átomos, moléculas y todo eso, en sus capacidades, su estructura perfecta, sale un sol, o sale una luna, o sale un ser humano, o sale el agua, o lo que él quiera sacar de eso en sus medidas exactas. Eso es lo que se llama química. Y él es el sabio. Él no sacó de la nada, porque de él, por eso dice que de él provienen, proceden todas las cosas de él, por él subsisten, por él salen, porque él es los protones, él es los neutrones, él es el átomo, él es las moléculas, él es todo ello. Entonces, cuando él dijo, sea la luz, o Yei, que significa sea la luz, o sea, que se presente, porque él ya tenía eso, él lo tenía, él poseía eso, él poseía la luz, él posee la energía, él posee la vida, él posee la fuerza, él posee el poder, él posee la sabiduría, él posee el conocimiento, él posee todo ello, y por eso cuando él dice sea, está hablando que está dando una orden a todos esos átomos, moléculas, protones, neutrones, le está dando una orden para que se reúnan en su conjunto exacto, preciso, para hacer una luz. Y exista la luz, y vio que la luz era buena. Así que Yei no es sacar de la nada, no es que traer como arte de magia una cosa, no. Aún los científicos hoy saben de qué proviene el agua. El agua consiste de dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es una gota de agua, se produce por dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es la química para formar una gota de agua. Y él, para formar un mar, sabe cuántos millones o trillones de hidrógenos y de oxígeno para construir un mar. Él lo sabe, nadie más lo sabe, porque por eso él también le puso límites a todo, a los mares y a todos. Así que la palabra Yevi es aparezca, hágase, preséntese, es lo que le está diciendo, porque él es el que maneja toda la física de este universo. Seguiremos aclarando la palabra que seguimos en este momento. La segunda palabra que vemos en la pantalla es Tashet. Tashet significa produzca, genere o emane. Y vemos la orden del Eterno es Bayomer Elohim Tashe a Ares. Y dijo en español, y dijo Dios, produzca la tierra. Eso está escrito en Génesis capítulo 1, verso 11, Génesis capítulo 1, verso 20 y Génesis capítulo 1, verso 24. Así que cuando el Eterno creó este planeta, él cogió todo la química y la energía y la ordenó, le dio una orden para que ella tuviera ciertas propiedades y de ella salieran cosas, que ella emanara cosas, que ella genere cosas, que ella produzca. Por eso la palabra tasher significa producir, generar, emanar. Entonces la Tierra venía, o el planeta venía, con una orden desde su momento de crear, de formarse. Ella ya traía una orden de producir, de generar, de emanar cosas. No era la nada, sino que toda esa energía, toda esa física cuántica, esa física pura, que él dio orden para que cuando ella
estuviera establecida, ella comenzara a generar ella misma, a producir ella misma lo que él le ordenó que produjera, y hasta el día de hoy ella produce ese, ese efecto. Usted puede ver que la tierra se hace negaciones o se inunde y se llene de agua, y al cabo del tiempo la tierra, el agua se seca y aparece la tierra sola, y comienza ella otra vez a producir vegetales, comienzan los animalitos a volver, y todo eso porque es una orden que él le dio a ese planeta para que ella produjera, para que ella generara, para que ella emanara de la física de los protones y neutrones que él tiene. Él hizo eso, pero para que esa orden se estableciera en el planeta y en las aguas y en los cielos, eso había una orden que había que darla, y había que darla por medio del espíritu. Pero un espíritu sin un cuerpo, ella no produce ninguna causa, porque volvemos a reiterar, para que el amor se manifieste, se necesita un cuerpo. Para que la misericordia sea real, se necesita un cuerpo. Para que la justicia opere, se necesita un cuerpo. Para que hayan límites, se necesita alguien que los establezca. Ello por sí solo no puede eh, existir. Tiene que existir es por medio de alguien que le dio esa orden, de alguien que emanó esa voz, y esa voz viene de un cuerpo, esa orden viene de un cuerpo. Sin ese cuerpo no hay órdenes, el espíritu no puede salir, no puede brotar, no puede ordenar, no puede ejecutar, porque la voz, para que ejecute, se necesita un cuerpo. Por eso el Eterno hizo un cuerpo, para dar órdenes, para establecerle al mar sus límites, para decirle a la tierra y al agua que emane o brote peces, que las aves salgan de las aguas, y todo eso, que las plantas salgan de la tierra, que los árboles frutales salgan de la tierra, que las espinas y abrojos salgan de la tierra. Todo eso es una orden, y esa orden la da un espíritu, pero ese espíritu necesita un cuerpo. Sin ese cuerpo es imposible que existan las cosas. Por eso la escritura dice, sin Yahshua, sin ese cuerpo, no existiría nada. Sin Yahshua no habría nada. Por Yahshua existen todas las cosas, y por Yahshua, por la orden, por la palabra, por la Torah viviente, es que este universo se sostiene, porque Él todos los días da órdenes. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y cómo vemos la misericordia? Es cuando vemos que aparece un nuevo día, que hay un nuevo sistema de alimentos, que hay una nueva oportunidad de respirar, pero eso es la misericordia, es manifiesta, es hecha realidad. Sin un cuerpo no se puede manifestar la misericordia. Esa es la palabra taché. Así que hemos terminado con esa palabra y continuaremos con la siguiente palabra. La palabra va ya as. Es la forma del verbo hacer en un proceso infinito sin límite consecutivo, en el prefijo ya, que indica de la tercera persona del singular masculino él. Cuando estamos leyendo esto, está mucha gente pensando de que sí, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, fue el que dio esa orden ya, y que entre los tres se hicieron. No, esto no es así. La palabra del Eterno dice que por Él fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, uno solo fue el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello está. Aquí lo que está diciendo vayas es la forma del verbo hacer, donde está en el texto,
Y dice la palabra así, e hizo Elohim los animales en la tierra para su especie y ganado para su especie. Aquí está dando que el Eterno está dando una orden a la tierra para que haga todos los animales, cada uno su especie, ganado según su especie. Como estamos repitiendo, la tierra y las aguas fueron creadas con una particularidad de que ellas pudieran producir esas cosas, producir plantas, producir animales y autosostenerse en los animales con lo que produjera la tierra. Ella tenía esa orden y había sido dada por Yahshua, porque la palabra habitaba dentro de Yahshua y Yahshua era el que hablaba y daban esas órdenes para que la tierra tuviera esas cualidades o esas particularidades de ella producir toda vegetación, producir toda clase de hierba, toda clase de árboles frutales, toda clase de alimentos, tanto para animales como para el Adán o la humanidad. Igual ella producía alimento para las aves. Igual las aguas producen alimento para los peces. Así que ese Vayas no es que indica que es una tercera persona, sino que está indicando que la tierra producía eso, pero que los animales se iban a reproducir sucesivamente, que ellos venían a hacer un efecto de reproducción sin límite, consecutivo, o sea, cada animal se reproduce en su fecha en que fue especificado, animales que paren cada 3 semanas como el cuy y la gallina que pone sus huevos y los incuba en su periodo, la vaca que llega el momento en que ella entra en calor, el macho la pare y ella cría su ternero en su periodo y después de su periodo vuelve otra vez porque es un estado reproductivo consecutivo sin límite. Por eso está hablando de que indica la tercera persona, o sea, que el macho de esa especie es el que va a hacer la reproducción consecutiva, pero que la tierra los va a sostener. Eso es lo que está hablando aquí, que significa vaya, haz. Es lo que está indicando esa pronunciación, esa palabra en arameo o en hebreo, vaya, haz. Es la forma del verbo hacer en un proceso infinito, sin límite o consecutivo. Y el prefijo ya es que indica que es la tercera persona, o sea, la tierra produce por primera vez y después viene el macho a parearse con su hembra para hacer la reproducción consecutiva o sin límite, hasta el límite que el Eterno le puso o hasta que él quiera, esa pareja dejará de reproducirse consecutivamente. Eso es lo que está indicando allí. No es que el Ruach no es que aquí no es eso, porque hay que entender lo que está diciendo la escritura. Por eso es tan difícil entender el hebreo, porque el hebreo o el arameo es un idioma bien complejo para entenderlo y hay que pedirle al Eterno que tenga misericordia de nosotros para poder entender su palabra, porque todo lo que está escrito en la Taná o en las escrituras no es palabra de vida eterna, no, hay que encontrarla. Hay que escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, encontraréis la sabiduría. Es una tarea que Él nos dio, es un placer, es una riqueza, es una gran alegría, es un gran gozo el de escudriñar las escrituras, de leerla todos los días, de meditarla, bien como dijo el salmista en el
Salmo número 1. Mi delicia está en la Torá, en meditar en ella de día y de noche. Delicia es una cosa exquisita, riquísima, placentera, agradable, que es una cosa que no tiene límites para conocer los sabores, los colores, la luz, la felicidad y la alegría que produce escudriñar esta escritura. Maravilloso es esto. Maravilloso es entender, comprender y obedecer la palabra. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Seguiremos con la última palabra que se llama Naasé. Bien polémica, bien controversial, una palabra bien difícil y que se ha llevado a mucha gente a la idolatría, a muchos a discutir a pie de letra, con puntos y comas, que el Eterno es tres personas. Vamos a mirarla, pero superficialmente, porque la profundidad de esa palabra nace la vamos a descifrar en Génesis 1, versículo 26. Así que seguiremos y vamos a leerla, a estudiar la siguiente palabra, que tampoco es crear de la nada, que es nace. Bien, estamos viendo en la pantalla la palabra nace. Esta forma es la conjugación en la primera persona del plural del futuro asá, que significa hacer. Cuando estamos viendo, muchos están pensando, no nos estamos equivocando cuando dicen que es la conjugación en la primera persona del plural del futuro. Alguien estará diciendo, si ven, es que el Eterno y Yahshua son dos, el Hijo es uno y el Padre es otro. O los que creen en tres dirán, si ve, que no estamos equivocados. O también están hablando los de el judaísmo, la cábala y también los unicitarios. Si ven, no estamos equivocados, estamos hablando, es que el Eterno está hablando con los ángeles, está diciéndole a los ángeles que hagamos al hombre. Eso es lo que en la teoría y en la filosofía y en sus interpretaciones, todos están diciendo que el Eterno está diciendo, hagamos al hombre, que los unicitarios y los que creemos en la Ejad o en la unidad, decimos es que el Eterno está hablando con los ángeles cuando fue a crear al hombre. El Eterno le estaba pidiendo consentimiento, consejos, o le estaba diciendo a los ángeles, venga para que me ayuden a hacer al hombre. Cuán lejos, si la escritura dice, ¿quién le ha aconsejado al Eterno? ¿A quién tiene que él pagarle? ¿Quién le ha ayudado a él? ¿Quién le dice a él cómo hacer las cosas? Eso dice la escritura. Entonces, ¿cómo decimos que los ángeles, él estaba hablando con los ángeles, ven, hagamos al hombre? No, la escritura misma tira por el suelo esa filosofía, esa enseñanza de que él, cuando estaba haciendo a la humanidad, o Adán, porque Adán significa humanidad, cuando él estaba hablando a Adán, le estaba diciendo a los ángeles, venga, que vamos a hacer al hombre, o como dicen los cabalistas, es que los ángeles dijeron al Eterno, lo aconsejaron que no hiciera al hombre, porque si usted hace al hombre sabe que él va a pecar, no haga al hombre eso, háganos a nosotros, denos a nosotros ese derecho. Qué absurdos decir que al Eterno recibe consejos. Entonces, si es así, apague y vámonos, porque no tenemos un Dios que tenga misericordia, que Él tiene que recibir consejos. ¿Qué hacer conmigo? Si perdonarme o no perdonarme, si salvarme o no me salvarme cuando yo le clame. Si él dice, un momento, Jorge, un momento. Primero voy a hablar con los ángeles y voy a consultar a ver si yo puedo tener misericordia. Qué absurdo es eso. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo es eso. Aquí se cae por el suelo, por el piso, esa
esa hipótesis de que el Eterno, cuando estaba haciendo a Adán o a la humanidad, le dijo los ángeles que no lo hicieran, o que le estaba pidiendo consejos, o que los dualistas diciendo, sí, es que el hijo le estaba diciendo al padre o el padre le estaba diciendo al hijo, hijito, venga acá, ayúdame a construir esto. Y entonces, ¿dónde está el texto? Yo soy y antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Entonces, ¿dónde está lo que dice la Escritura en Romanos cuando dice que no hay nadie que lo aconseje, nadie que él tenga que pagarle algo, ni alguien que lo lleve o le diga, usted tiene que hacer esto o aquello? Eso es absurdo, es absurdo. Yo creo que nosotros debíamos de pedirle perdón al Eterno por estos pensamientos tan bajos, tan de poca luz, y así nos decimos que somos maestros y que enseñamos Torah y que enseñamos la verdad y que somos portadores de la verdad. Qué absurdo, ¿verdad? Qué tristeza, qué dolor de nosotros pensando eso. Dice que el Eterno se ríe de nosotros, se burla de nosotros, y tiene razón. Pero esa palabra nace, hagamos, no está diciendo, primero, que al hombre no lo hizo de la nada, en lo absoluto. Él no, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y lo que dice la Escritura, que Él midió las aguas con el palmo de su mano y cogió con 3 dedos el polvo de la tierra. ¿Sabe para qué? ¿Y para qué era esa agua? Para ese polvo mojarlo en agua y hacer al hombre una vasija de barro. Y dice que con su mano aderezó los cielos. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach por siempre y para siempre. Él aderezó, perfeccionó los cielos con el palmo de su mano, dice la Escritura. Así que nace no es hacer al hombre de la nada, no es que el Eterno estaba con el Hijo haciendo la humanidad o Adán, no, o no era que le estaba pidiendo o hablando con los ángeles. No es eso tampoco, es verdad. Hasta aquí están esas 4 palabras, Yehi, Tashe, Ya, Vayas y Nace, que esas palabras no significan crear o hacer de la nada, no. Lo mismo el planeta, los cielos no fueron hechos de la nada. Él no es mago, Él es un Elohim de sabiduría, Él es un Elohim de orden, Él es un Elohim de conocimiento, Él es un Elohim que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. El Eterno es único, es uno, y Él no necesita ayudantes, no necesita consejeros, porque si nosotros decimos que Él estaba hablando con los ángeles, entonces los ángeles le estaban diciendo tal vez, oiga maestro, usted le puso las narices muy cerca de la boca y se le van a chorrear los mocos, no queda ahí. No es así. Él todo lo que hizo dice que lo vio bueno, perfecto y santo. Él es puro, Él es único,
Él es el verdadero, Él es la verdad, la luz y la vida eterna. Sin Él, nada de este planeta ni de lo que hay aquí existiría. Solo es por su misericordia y su amor. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Así que, amigo, los invito al próximo capítulo que todavía es mucho más polémico, perdón, no el capítulo, el versículo 2 es bastante controversial y allí nos vamos a encontrar con otra de las hipótesis o creencias que tienen al mundo y diría yo al 90%, yéndonos muy bien, al 90% de las religiones con una de las idolatrías más grandes que existen en el mundo. El Eterno les bendiga grandemente y nos siga dando sabiduría y que la paz de Yahshua sea con todos vosotros y con sus familias. Nos vemos en el próximo versículo de Génesis o Berechí 1, verso 2.